Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Gloria a Dios, gracias por acompañarnos un día más. Es como hablábamos, ¿verdad?, en los programas anteriores, damos gracias a Dios por poder estar con ustedes y por poder estar presentándoles esta serie de programas que contienen la predicación, ¿verdad?, allí realizada en Toledo, en estas noches especiales, como ya hemos venido mostrando. Y bueno, hoy continuaremos con la presencia del pastor Carlos Barrios, que es quien está predicando, ¿verdad? Y como le decíamos anteriormente, fueron fragmentos de lo que este siervo de Dios estuvo compartiendo allí en Toledo, así que hoy seguiremos entonces disfrutando de ese mensaje de parte de Dios, y esperemos que Dios toque vuestras vidas a través de esta predicación. Así que sin más, continuamos viendo la predicación del pastor Carlos Barrios. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Y agrega Jesús: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire, esta que es una promesa para usted y para mí, Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea, ¿qué? Hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso nuevamente al Señor por su palabra. Tres personajes que sobresalen. Número uno, el Señor Jesús. Siempre va a sobresalir el Señor. Como que cada vez que el Señor estaba en un lugar, iba por una aldea, pasaba por un pueblo, se quería a veces ocultar, era imposible. ¿Cómo poder ocultar y tapar a Dios? O al Dios hecho carne. ¿Cómo poder hacer de que alguien que irradia virtud, que habla de justicia, que nadie puede refutar sus palabras, pase inapercibido? Las multitudes lo acompañaban. Los ciegos eran sanados, los paralíticos se levantaban. Las personas leprosas, los cuales tenían que estar a distancia y gritaban, a veces hasta el Señor llegaba a acercarse y tocarlos, contradiciendo las propias leyes muchas veces. Cuando llevaban por ejemplo, los muertos al cementerio y había lamento, Jesús venía con sus discípulos cantando, alabando a Dios, y se juntaban, yo digo, la caravana de la muerte y la caravana de la victoria, y allí se hacía un silencio y siempre Jesús sobresalía porque le decía a los muertos que se levantaran en el nombre del Señor y resucitaban ante su poder. ¿Quién puede ocultar las obras de Dios? ¿Cuántos hombres, aún satanistas de la historia, han querido desmentir la veracidad de la Biblia, han quemado y hecho quemado la Biblia y tratado de extirparla del universo? Y cada día la Biblia es el libro que existe y está en más hogares, en más familias, en más casas, en el universo, y que está llegando a lugares donde no ha llegado otro libro literario ni otro libro de lo que sea. La Biblia está entrando, la palabra de Dios está entrando. ¿Por qué? Porque el autor fue bueno,
Porque lo que dice es excelente. Sí, el autor es más que bueno y lo que dice es más que excelente. Pero no se trata de humana sabiduría, sino que Dios a través de su palabra dice la verdad. Y cuando Dios habla y dice la verdad, nadie lo puede callar. Nadie lo puede contradecir. Nadie puede decirle a Dios que estás equivocado. Cuando Dios te habla, cuando Dios me habla, y muchas veces nos sacude y no nos gusta. No estoy hablando de ese hablar de Dios cotidiano y que a veces toca solo las emociones del hombre que le dice te amo mi hijo, te amo mi cariño, mi amado. Como el padre al hijo, como el esposo a la esposa. El amor de Dios es mucho más grande. Pero es un amor que muchas veces nos llega a decir verdades que nos duelen. Pero para sanarnos, porque Él quiere sanarnos. Y Él quiere sanar nuestra tierra. Y aquí vemos, como dije en primer lugar, a Jesús. Siempre que vemos a Jesús, delante, detrás, vamos a encontrar milagros, maravillas. Siempre que Jesús está, suceden cosas maravillosas. Si usted cree que Jesús está aquí hoy, van a suceder cosas maravillosas. Porque siempre que Él se ha hecho presente en un lugar, las cosas cambian. Y ante la presencia de Jesús, para sorpresa de muchos, se acerca el segundo personaje, un centurión, un capitán romano. No era muy común. Además de que era romano, era un capitán, podía tener problemas, porque Jesús estaba acusado y era acusado de revolucionario, de contradecir muchas cosas, de enfrentar con justicia y verdad de Dios a muchos criterios humanos y por lo tanto era una persona conflictiva para muchos. Sin embargo, vemos que este hombre se acerca a Jesús con mucho respeto y quizás no conociéndolo mucho, pero demostrando por su palabra que sabía quién era y haciendo una petición muy particular por su criado. Seguramente ese criado podía haber sido un judío deudor de alguna viuda que no pudo pagar sus cuentas y la ley amparaba, o vaya a saber de la guerra. Lo cierto que este hombre amaba a ese criado. Y esto es muy interesante, porque cuando hablamos de criado estaba hablando como un esclavo. Estaba para servirle. Pero en los otros pasajes paralelos ni siquiera se habla que el centurión vino. En Lucas y en Marcos se habla que él envió una comitiva, otros envió unos ancianos, aún ancianos de Jerusalén, dice, es un buen hombre, ha construido un templo. O sea que era un hombre respetuoso y por lo menos, no se lo dice, tenía un buen concepto de Dios y de aquellos que hablaban de parte de Dios. Pero su criado estaba postrado, gravemente atormentado, al borde de la muerte. Y el interés de este hombre, me imagino que no era para seguir que ese criado le trabajara, porque él podía decir, bueno, se muere este y agarro a otro y sí va a seguir adelante la historia. No, realmente él amaba a ese criado. Y viene a Jesús de una forma especial. El tercer personaje, como dije, es el criado. Un hombre que ya no tenía ningún tipo de esperanza. Humanamente, nadie podía pensar que su amo iba a ser el instrumento de Dios para salvar su vida. ¿Cuántas veces se piensa que ya nadie puede hacer nada por usted, por mí o por alguien? Quizás alguna persona en esta noche está en el lugar del criado. Quizás en esta noche alguna persona puede decir, ya no hay vuelta atrás. Ya
no hay una renovación o no puede renovarse mi salud. Ya no puede restaurarse mi vida. He sido condenado al fracaso, a la muerte, al dolor, a la enfermedad y solo me espera sufrir. Pero es interesante, porque en este pasaje particular el criado no tiene ni relación, ni contacto directo ni indirecto con Jesús, o sea, Él no envía, Él no manda, sino que es su amo. Así que vimos los tres personajes, Jesús por excelencia, un capitán y una persona, un esclavo o un criado desvalido, gravemente atormentado. Hay tres frases fundamentales en este pasaje. Número 1, versículo 7. Jesús le dijo, yo iré, ¿y qué? Te sanaré. Aleluya. Qué autoridad que hay en la palabra del Señor. Bueno, Pablo, voy a ver qué hago con tu problema. Bueno, mi amigo, mire, usted es romano y usted sabe que la ley judía, usted es un gentil y empezó a dar una clase de... No. Bueno, déjeme orar al Padre y pensar, no, porque yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Bueno, voy a ver qué hago porque... ¿Cómo se llama el criado? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué dijeron los médicos? Me encanta Jesús. Él va derecho al grano. Él va derecho al asunto. Él va a lo profundo. Él va a lo hondo. Él va a donde está el problema. Él va allí. Y Él dice, yo iré y le sanaré. Oh, gloria a Dios. Den un aplauso a Dios por eso. Yo iré y le sanaré. Yo iré y le restauraré. Yo iré y le devolveré la vida. Yo iré y lo volveré a hacer caminar. Yo iré, dijo Jesús. Yo iré y lo haré. Sin ningún tipo de dudas. Sin importarle la clase y la gravedad que estuviera, porque aunque estuviera muerto, Él iba a resucitarlo, porque Él es Dios hecho carne. Cuando hablamos de autoridad espiritual, hablamos de la autoridad de Dios que sobrepasa la razón y el entendimiento humano. Es la autoridad que va acompañada con el poder que transmite vida, el poder que hace que las cosas cambien. Es el poder de Dios manifestado por su Espíritu. No es una autoridad impositora, como dije, no es una autoridad eclesiástica, no es una autoridad como muchos se pelean hoy en día por los cargos jerárquicos. Es la autoridad en sumisión y respeto ante la presencia de Dios. ¡Aleluya! Yo iré y le sanaré. Qué frase maravillosa. Sin titubear, sin dudar, sin preguntar, sin cuestionar, yo iré y le sanaré. La segunda frase es la que dice este hombre romano, centurión, que dice la mitad del versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente
di la palabra y mi criado sanará. Ayúdanos. Veo un hombre que reconoce la autoridad y el poder de Jesús. Veo un hombre que se humilla. Veo un hombre que dice: no soy digno, no soy merecedor, soy un hombre pecador, soy un hombre que no merece estar, que tú estés en mi techo y bajo mi casa, porque pertenezco al enemigo que ha posesionado a tu gente, a tu tierra. A Jesús no le importaba eso. Y a Jesús no le importa la condición, el estado, ni lo que el hombre puede haber hecho, porque la misericordia y el amor de Dios es grande. Aleluya. Por el contrario, no se trata de merecer el Evangelio. Si fuera de merecer, nadie mereceríamos nada de Dios. El Evangelio viene por amor, pero es de gracia y misericordia cuando Dios nos llamó a través de la persona de Jesucristo. Pero este hombre podía decir: yo soy el capitán fulano de tal de la guardia romana y vengo a implorarte y a hacer tú una liturgia religiosa. Y Jesús sabe lo que le hubiera dicho: dale, decime lo que necesitas. Jesús siempre fue práctico en sus palabras. Nosotros la complicamos con muchas vueltas, ¿no? ¿Cómo le digo a Pablo? Y pensamos y armamos y orquestamos todo donde Jesús va directo. Pablo, ¿qué necesitas? Pablo, yo sé que estás pasando una lucha. Pablo, yo sé más aún. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces se ha puesto a pensar que el Señor sabe lo que piensa? Y dice: ay, que no sé, para ahí, por favor. Ya. Al pensarlo ya el Señor lo sabe. El Señor conoce su estado. Que Dios nos ayude. Dígalo ahora, porque usted sabe que yo todavía no se ha caído muerto nadie, como Pablo predicaba de la azotea. Y espero que no suceda. Lo resucitas. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Si esta terminara acá, quedaríamos con un terrible conflicto y diríamos: este hombre se volvió loco. Pero esa frase y lo que viene luego habla del grado de conocimiento, de respeto que tenía acerca de Dios, de su obra. Quizás ahí el criado había incidido algo, sin duda alguna, con su conducta, con su actitud. Y la tercera frase que está relacionado con esto, el versículo 1 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y ahí viene la frase: y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, a esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún Israel he hallado tanta fe. Oh, gloria a Dios. Y ahora vamos a las 3 lecciones de fe, que es lo que realmente necesitamos que Dios restaure. Necesitamos, como dije al principio, que Dios renueve ese conocimiento de saber, de hablar, de comentar, de anunciar que el Señor es todopoderoso
que su autoridad sobrepasa todas las cosas y que no existe nada que Él no pueda cambiar, renovar, transformar o hacer nueva. Necesitamos entender, necesitamos ver que este hombre con sus declaraciones estaba poniendo a Dios en un lugar donde solo Dios puede estar, una altura sobre todas las cosas. Y para eso usa una palabra y dice: yo soy hombre bajo autoridad, pero también tengo hombres bajo mi autoridad, como diciendo, hay alguien que está sobre mí y yo a su vez tengo gente a la cual mando y van y hacen. Ayúdame, Dios. Jesús dijo que Él no hizo nunca nada si no le fue dado por Dios su Padre. Amén. Lo primero que debemos aprender, iglesia, es que todo lo que podemos hacer en esta vida debe de ser en obediencia y en sumisión y en respeto a lo que Dios es y manda en su palabra. Porque la obediencia a su palabra, en sumisión, en respeto, va a producir grandes resultados. ¡Aleluya! Aleluya. Bajo autoridad. Dios es mi Padre. ¡Oh, gloria a Dios! Debemos de estar sujetos voluntariamente. Él no nos va a imponer. Debemos de reconocer la soberanía y la grandeza de Dios cada mañana, como dice el salmista: cuando miro los cielos, cuando veo las estrellas, hoy digo que es el hombre. ¡Oh, gloria a Dios! Denle fuertes aplausos al Señor. ¡Aleluya! Oh Señor, dice el salmista en el versículo 8: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo, y ahí dice, tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tú tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Aleluya. Ese es el original. Esa es la renovación de la iglesia. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y este hombre, al declarar y reconocer la grandeza, la soberanía del Señor en esas declaraciones, nos tiene que ayudar, como dije, a estar sumiso bajo su autoridad. Debemos de respetar, reconocer a Dios y a los hombres y las mujeres puestos por Dios. Amén. Dentro del cuerpo de Cristo no hay independencia. Dentro del cuerpo de Cristo hay sumisión, respeto, comunión, coinonía. Oh, gloria a Dios. Dentro del cuerpo de Cristo hay sujeción los unos a los otros. Aleluya. Cuando Ezequiel, cuando Daniel, pero más Ezequiel vio la gloria de Dios, allí habla de seres angelicales que parecen a la mente del hombre algo tan extraño, ruedas, con ojos, allí seres con 4 caras diferentes en su cara a cada lado, león, águila, hombre, y la otra, ¿se me fue? Oso. Bueno, oso, ¿sí? Bueno, y lo interesante que dice que todos esos seres que ya entenderlos complicado, dice, se movían hacia el mismo lado. No había desavenencia, no había discrepancia, no había confusión. ¿Se imagina una persona con 4 caras para ver lo mismo? ¿Se imagina un instrumento con 4 ruedas pero direccionales hacia los 4 puntos cardinales que vayan hacia un mismo lado?
Y así podemos seguir explicando esa visión. Es imposible, es una locura la mente. Pero lo que es locura la mente, dice Pablo, es el poder de Dios que hace que todas las cosas sean posibles. Por eso digo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe avanzar y debe funcionar en sumisión, en respeto a las autoridades. Número uno, a Dios. Pero también a aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto. Porque si Él los ha puesto, deben nuestro respeto. Esa es la primera lección. Si queremos ser bendecidos, debemos estar bajo autoridad. Porque Dios es orden. Si bien Él tiene el poder para ordenar el desorden, la bendición de Dios es para los que están sumisos, bajo autoridad. Yo soy hombre, dice el centurión, bajo autoridad. Y por lo tanto sé lo que eso significa. Y así como a mí me hacen caso, así que a ti, Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará. Él estaba acostumbrado a dar órdenes a seres humanos y le obedecían. Pero estaba diciéndole a Jesús que él podía dar orden a la enfermedad para que fuera sanada. Bendita locura, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio, hermano. Entonces, necesitamos como segunda lección de fe poder entender la capacidad y el poder cuando usted y yo hablamos de parte de Dios, su palabra tiene un peso en el mundo espiritual, porque su palabra, dice, es como espada aguda que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y de la mujer. Por eso dicen muchos pasajes, no tomes en vano la palabra del Señor. Pero cuando la tomamos en sumisión, en respeto, en sujeción a Dios y lo honramos, esa palabra es poderosa para deshacer destrucción y fortaleza del diablo, destruir y sanar toda enfermedad y producir todo aquello por lo cual Dios la envía. Amén, hermanos. ¡Aleluya! Gloria. ¡Aleluya! Aleluya. Necesitamos entender que usted y yo tenemos que depender pura y exclusivamente del Señor. Como se decía, nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestra alegría, lo que somos y estamos hoy aquí, es gracias a su amor y su misericordia. Hay una dependencia de Dios. Por último, Jesús resalta la fe de este hombre. Todos queremos fe. Los discípulos le pedían más fe al Señor. Los discípulos decían, danos fe, Señor, enséñanos, queremos hacer tus obras, queremos hacer tus milagros, queremos hacer eso que hiciste. ¿Cómo hiciste que la higuera hoy tenía fruto y mañana estaba seca desde las raíces? Danos ese poder, danos esa autoridad. Así somos, ¿no? Como que es algo rápido, instantáneo, queremos comprar. Pero si seguimos el orden, viene de una dependencia de Dios, viene de un llamado de Dios, y viene de estar en sumisión a su palabra, pero viene también cuando nosotros entendemos de que hay una necesidad afuera a la cual solamente usted y yo, la iglesia, podemos satisfacer con el poder de su palabra. Y cuando la palabra es expuesta en nuestros labios, no solo los enfermos físicos van a ser sanados, sino los enfermos emocionales, espirituales y toda clase de enfermedad en el Señor, y a través de su palabra reciben sanidad. Jesús agrega y aún exagera, humanamente hablando, dice, el que esté muerto y cree en mí vivirá. Amén. Pero ese es nuestro Dios. Iglesia Cristo es la Respuesta en la ciudad de Pando te espera en la calle Paraguay entre Brasil y Cuba, en el barrio San Isidro. Los días de cultos son los domingos, los cultos generales a las 10 horas, los días miércoles a las 20 y la reunión de damas los días viernes a las 17 horas. Una lluvia de bendiciones te desea Cristo es la Respuesta.
desde la ciudad de Pando, calle Paraguay, entre Brasil y Cuba, barrio San Isidro. Queridos, bueno, esperemos, ¿verdad?, que les haya interesado el tema que han estado mirando y que hayan quedado enganchados con lo que está predicando el pastor Barrio, ¿verdad? Como les veníamos diciendo, habrá otro programa más, así que vamos a finalizar como lo hacemos habitualmente, con una oración encomendando en las manos de Dios vuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, como tu Hijo, Señor, como alguien que conoce tu amor y tu poder y tu misericordia, que tú bendigas las vidas que han estado mirando este programa, Señor, y que puedan, Padre, en el próximo programa engancharse al ver, Señor, también la finalización, Señor. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice su familia, Padre. Gracias, Señor. Amén. Querido, será hasta el próximo programa cuando te digamos, Cristo es la respuesta para ti. Dios les bendiga. Mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final.